Primera de Corintios capítulo 3. Estaba orando qué pasaje podía compartir con los santos acá. El Señor me puso en mi corazón poder leer Primera de Corintios 3 del verso 9 al verso 15. Y este pasaje, hermanos, es un pasaje, yo creo que para nosotros un pasaje muy conocido. Yo creo que lo hemos leído, considerado muchas veces, pero siempre la palabra de Dios es viva, siempre es nueva, siempre es poderosa, siempre es eficaz. Entonces vamos a leerlo completo y después vamos a ir considerando cuál es el tema del pasaje y cómo lo vamos a estar abordando. Dice ahí: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Señor, una vez más queremos poner en tus manos tu palabra, tu iglesia, aquel que habla también tu palabra, para que tú nos revistas de ese poder de lo alto y tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando este tiempo para llevarnos a conocer más a Jesucristo, su voluntad, y que realmente tu palabra pueda ser como esa espada, Señor, esa espada que abre los corazones, que divide, que separa, que corrige, Señor. Y esa espada que también hiere pero sana, Señor, salva, Señor, edifica, Señor. Que este tiempo que vamos a estar meditando en torno a tu palabra, Señor, podamos recibir bendición, revelación e impacto de los cielos, Padre. Esa es nuestra oración y nuestro ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje es un pasaje corto, pero yo podría decir que tal vez es uno de los pasajes que de alguna manera nos puede servir para estudiar todo lo que sería Primera de Corintios. Y especialmente el tema de nuestra enseñanza se va a llamar así: cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Y por qué digo que este pasaje puede ser el centro de toda la carta de Primera de Corintios? Porque Pablo escribe a los corintios para que ellos hagan un examen, una validación de la vida cristiana que ellos están haciendo, llevando, cultivando. Y como vamos a ver en la figura, Pablo nos va a mostrar que como cristianos todos somos edificadores, o mejor dicho, sobreedificadores. Y este pasaje condensa de una manera maravillosa lo que es la salvación en el fundamento que es Cristo Jesús, pero también la responsabilidad que todos tenemos de sobreedificar. Entonces, el pasaje yo lo he dividido en 4 partes. Primero, el fundamento. ¿Sí? Ahí se nos va a mostrar que toda edificación tiene un fundamento. Lo segundo que vamos a ver en el pasaje son los materiales de la sobreedificación. Hay un fundamento, pero después de tener un fundamento, para poder hacer la edificación necesitamos materiales. Y ahí se nos describen 6
tipos de materiales y la responsabilidad que nosotros tenemos con esos materiales. Después vamos a ver que de la manera que nosotros sobreedifiquemos, Dios va a sacar a la luz esa sobreedificación. Algún día, todo lo que nosotros estamos edificando o sobreedificando como cristianos se va a manifestar. Y por último, el cuarto aspecto es que una vez se manifiesten esas obras, van a haber cristianos que van a ser recompensados. Y ahí se nos habla de la recompensa de nuestra obra. Pero también el pasaje nos muestra que van a haber cristianos que van a sufrir pérdida. Entonces el cuarto aspecto es la recompensa de aquellos que sobreedificaron bien y la pérdida de aquellos que no sobreedificaron. Amén, hermanos. Entonces yo creo que es un pasaje muy conocido, pero entonces vamos a ir punto por punto examinándolo también verso a verso. Entonces comenzamos ahí en el verso 10, después de Pablo hablarnos que nosotros somos como un edificio. Ahora Pablo va a usar esa figura del edificio para hablarnos de la obra que está haciendo Dios. Y la obra que está haciendo Dios comienza con el fundamento. Dice ahí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces toda la edificación de Dios comienza colocando Él el fundamento en nuestras vidas. ¿Y quién es ese fundamento? Obviamente ese fundamento, como lo dice también ahí más adelante, es el Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios está haciendo una obra con todos los hombres. Y esa obra principalmente comienza cuando Él lanza el fundamento en nuestras vidas. Y el fundamento es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que toda persona delante de Dios es como un edificio. Pero para que ese edificio pueda permanecer y pueda tener un lugar sólido, esa persona tiene que estar en Jesucristo. Quiere decir que Dios nos dio a su Hijo para que Él fuera el fundamento sólido sobre el cual nosotros edificamos nuestras vidas espirituales. ¿Y cómo sucedió eso en los Corintios? Pablo nos dice en el capítulo 2, en el verso 1, que cuando él fue a la ciudad de Corintios, él se propuso no hablar ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, en la medida que Pablo viajaba, visitaba ciudades, él comenzaba a predicar el evangelio. Y el evangelio es como cuando usted va a construir una casa y lo primero que usted coloca es el fundamento, el cimiento. Entonces la obra de Dios en la vida de una persona comienza cuando esa persona escucha hablar de Jesucristo y su corazón en arrepentimiento y fe pone su confianza en Él. Ahí comienza la verdadera edificación espiritual de Dios en nuestra vida. Entonces la palabra de Cristo corre, es predicada, es oída, porque Dios quiere salvar a los hombres y edificar la vida de estos hombres. Ahora, ahí más adelante en el verso 11, Pablo dice lo siguiente, resaltando la importancia del fundamento: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que delante de Dios nadie puede poner otro fundamento o nadie puede edificar su vida sobre otra base que no sea Jesucristo, que no sea su evangelio, que no sea su muerte, que no sea su resurrección. Cualquier hombre que en un acto osado, orgulloso, quiera edificar su vida fuera de Jesucristo, como Jesús usa otra figura hablándonos, Él dice así: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Y podemos usar ese lenguaje para decir que toda vida, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo anciano, todo rico, todo pobre, que no edificó su vida
sobre la fe en Jesucristo es una edificación que está destinada a la destrucción y a la ruina eterna. Solo en Cristo el hombre puede encontrar salvación. Solo en Cristo el hombre puede encontrar perdón de pecados. Solo en Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios. Y miren lo tremendo, solo en Cristo el hombre puede edificar su vida de una manera sólida, estable y que pueda dar frutos en esta vida y en la venidera. Cuando Pablo dice ahí, hermanos, que nadie puede poner otro fundamento, no quiere decir que yo no pueda edificar mi vida fuera de Cristo. Obviamente lo puedo hacer. Ahí no está hablando de una imposibilidad en el sentido de que no se puede hacer. Ahí está hablando que es una locura. Es una locura vivir sin Dios en un mundo de tanta tiniebla, pecado y maldad. Es una locura darle la espalda a aquel que nos amó y murió en la cruz. Es una locura vivir bajo nuestra propia sabiduría, desechando la palabra de Cristo. Pero lastimosamente muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos ancianos viven una vida como si Cristo no fuera importante. Lo cual hace que ellos edifiquen su vida sobre un lugar que no es un terreno sólido. Y lo que nos da a entender por el lenguaje que usa la Biblia, que esa casa tarde o temprano se va a derrumbar delante del juicio de Dios. Y yo quiero hablar muy puntualmente a aquel que todavía no cree en el Evangelio. Si usted toma decisiones, camina en esta vida, edifica su familia sin Jesucristo, su vida está destinada a la ruina eterna, a la ruina espiritual. Usted está haciendo el peor de los negocios, la peor inversión para usted, para su vida, para su propósito en esta tierra y para su futuro eterno, si usted no ha tenido en cuenta a Jesucristo. Puede que el mundo le diga, mire, usted no necesita de Él. Usted puede vivir a su manera, usted puede disfrutar, usted puede hacer lo que a usted le parezca. Y ese camino puede parecer muy cómodo, muy fácil, pero eso es como construir un edificio sobre arena. Tarde o temprano se va a caer. El diablo es muy sutil, el diablo es muy astuto. Filosofías, estilos de vida, falsas religiones, placeres para que nosotros edifiquemos sin Dios y sin Cristo. Lo cual es la peor locura que puede hacer un hombre o una mujer, un joven o un adulto. No existe pensamiento, no existe decisión, no existe motivación más maligna, más perversa, más absurda que edificar nuestra vida sin Jesucristo y su palabra. Por eso el mundo está lleno de ruina. Por eso la gente está en bancarrota espiritual, moral, familiar, mental, porque decidieron edificar sus vidas sin Jesucristo. Nosotros no tenemos que esperar que suceda. Tarde o temprano, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Tarde o temprano, toda vida, toda familia, todo propósito que no estuvo sostenido por la persona, obra y la palabra de Jesucristo, tarde o temprano caerá. Tremendo, hermanos. Nosotros tenemos un fundamento glorioso, seguro, firme, que no solo nos da seguridad para los desafíos de esta vida, sino que nos ayuda a enfrentar las pruebas y aún la muerte, con la seguridad de que Dios nos ha puesto en su Hijo, en el amado,
con una salvación eterna, con una confianza segura, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, no nos dejemos engañar. Puede que una persona tenga dinero, puede que una persona tenga éxito, puede tener comodidades, pero si no tiene a Jesucristo, está en ruina. Está en ruina total. Cualquiera que decidió edificar su vida sin Jesucristo está destinado al fracaso. Tremendo, ¿no, hermanos? Nadie puede poner otro fundamento. Quiere decir que aquellos que se atrevan a hacerlo, Dios mismo va a destruir esa casa. Todo lo que no está en Cristo, Dios mismo, hermano, algún día derribará esa casa. Y ahí vamos a entender todo lo que significa la casa y la edificación. Hermanos, lo primero que Pablo nos muestra es que gracias a la predicación del Evangelio en Corintio, muchos habían puesto su fe en Cristo y ahora estaban sobre el fundamento. Así que si usted, como creyente en Jesucristo, puso su fe en Él, ahora usted es parte de ese gran edificio que Dios está edificando para su gloria. Si usted ha creído en Cristo, usted le ama a Cristo, Cristo es su Señor, su Salvador, usted se rige por su palabra y su mayor deseo es honrarle, usted ya tiene el fundamento. Gracias a Dios por eso, ¿cierto? Ahora, después de Pablo hablarnos de que hay un fundamento y los que estamos en Cristo, ya ese fundamento fue lanzado en nuestros corazones, Pablo comienza a hablarnos ahora de la sobreedificación. Ya después de ver el fundamento, vamos a ver el siguiente pasaje que se encuentra en el verso 12, donde aquí ya no se nos habla de lo que Cristo hizo y por lo cual ahora Él nos salva y estamos en la fe y que nos habla del fundamento, sino ahora se nos va a hablar de nuestra responsabilidad como cristianos. Dice ahí en el verso 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí se nos muestra, hermanos, de manera maravillosa ese vínculo íntimo entre la salvación que es de Dios por Cristo y la responsabilidad que ahora tenemos cada uno como creyentes. Una vez Dios puso el fundamento en nuestra vida, ahora Él espera que nosotros sobreedifiquemos. Todo cristiano y cristiana está edificando su vida, o como Pablo lo dice ahí, está sobreedificando. Hay una obra que cada uno de nosotros está llevando a cabo. Y eso nos va a mostrar principalmente, hermanos, la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pablo habla de edificación, está hablando de todo lo que implica nuestra obra, nuestra responsabilidad, nuestro día a día, nuestro trabajo en el Señor. Todo cristiano está sobreedificando. Ahora, lo que Pablo nos va a mostrar es con qué materiales podemos sobreedificar. Y él habla de 6 materiales: el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca. Quiere decir que esa sobreedificación que habla de nuestra obra, Pablo va a usar unos materiales para representar el carácter de nuestra obra o de nuestra sobreedificación. Y obviamente salen a la luz 2 tipos de materiales. Unos materiales que son preciosos, costosos, que no perecen con el fuego, y otros materiales que podríamos decir que son baratos, que se corrompen, que son débiles para soportar el fuego de prueba, como Pablo lo va a decir más adelante. ¿Eso qué quiere decir, hermanos?
Bueno, cuando yo estaba joven, yo me acuerdo que yo escuché muchas predicaciones de este pasaje. Y a veces los hermanos cogían el oro y se iban por toda la Biblia para mirar qué significaba el oro. Y eran predicaciones muy edificantes. Pero yo quiero hacer más bien una interpretación contextual de lo que serían los materiales valiosos, preciosos, duraderos, y lo que serían los materiales baratos, a la luz de 1 Corintios, para que nosotros veamos qué tiene en mente Pablo cuando le está diciendo a los corintios: miren cómo están sobreedificando sus vidas cristianas. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, simplemente como para que me guíen la idea, vaya al capítulo 1. El capítulo 1, Pablo está tratando el problema de la división en los corintios. Quiere decir que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, y se estaban dividiendo entre ellos. Y usted puede decir que la sobreedificación en materiales baratos, ordinarios y que se consumen por el fuego puede ser en ese contexto una edificación donde hay contiendas, divisiones, donde se siguen a los hombres más que a Cristo, ¿cierto? ¿Y qué sería un material precioso, glorioso y valioso en el contexto de 1 Corintios? Cuando nosotros estamos edificando la iglesia, en vez de un conflicto, en unidad. En vez de seguir a Cristo, en vez de seguir a hombres, dándole la supremacía a Cristo. En vez de estar en conflictos personales por egoísmo, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Usted puede ver que hay algo precioso y hay algo barato. Lo que representa, hermanos, es que nuestra vida de iglesia, todos estamos edificando con buenos materiales o con malos materiales. El cristiano que llega a la iglesia y causa un problema por su inmadurez o carnalidad, él no, en un sentido, no es que él no esté edificando, él está edificando, pero madera, heno y hojarasca. Como el cristiano que está edificando en Cristo por amor, él está edificando también, solo que con oro, plata y piedras preciosas. Ahora usted pasa rápidamente, por ejemplo, el capítulo 5. Un cristiano en fornicación. Hermano, ¿usted cree que un cristiano que está cayendo en un pecado tan grave como la fornicación no está edificando? Sí. El problema es que está edificando su vida personal y moral con lujuria, con carne, con pecado. Él está construyendo un altar a la lascivia en su vida secreta. Pero también yo como cristiano puedo edificar en santidad, en amor, en pureza, lo cual es un material que santo, glorioso, valioso. Hermanos, sin ir a mucha profundidad, usted se va a dar cuenta que el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales costosos. Cuestan, no son comunes, son valiosos. ¿Cuántos de nosotros tenemos construida una pared en nuestra casa en oro? Es muy caro. En cambio la madera, el heno y la hojarasca es ¿qué? Barato. Entonces esos materiales representan una edificación espiritual preciosa, costosa, gloriosa, o una edificación espiritual simple, barata, común, como la que estaba haciendo ahí ese miembro de la iglesia en Corintios capítulo 5. ¿Qué más? Otro ejemplo, 1 Corintios 7, familias. ¿Qué sería en ese contexto algo precioso? Matrimonios donde hombre y mujer se están dedicando para honrar a Cristo, llevar a sus hijos a la fe, pagando el precio para santificarse del mundo y procurando que Dios tenga una generación que lo honre. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué sería madera, heno y hojarasca? Hombres irresponsables, que no saben qué es orar con su familia, que no saben qué es discipular a sus hijos, que no saben qué es amar a sus esposas,
Entonces aún ese hombre irresponsable delante de sus deberes con Cristo, con la palabra y su familia, él también está edificando. Pero ¿qué está trayendo ese hombre a su casa? Superficialidad, televisión, entretenimiento, pecado, irresponsabilidad. Y usted a veces llega a casas donde hay mucha madera, heno y hojarasca. Yo digo que hay cristianos así, como para que usted me entienda la idea, que su vida espiritual es como una choza, una vida espiritual barata, ordinaria. Usted no ve a Cristo, usted no ve su gloria, usted no ve consagración, usted no ve compromiso, usted no ve sacrificio, usted no ve devoción. Pero no solo habla de las familias en Corintios 7, habla de los solteros. ¿Qué sería un soltero? Edificando oro, plata y piedras preciosas. Ese soltero que como tiene el tiempo, él quiere servir a Dios, él sirve a la iglesia, él se ocupa de las cosas de su Señor, él se santifica, él no va tras los placeres, él no coquetea con el mundo, él es alguien que sirve fielmente en su condición de soltero a Cristo. Aunque ese soltero le está edificando su vida con oro, plata y piedras preciosas. Pero ¿qué sería un soltero edificando en madera, heno y hojarasca? Un soltero irresponsable, no tiene compromiso con Dios, con la iglesia, va detrás de las mujercitas, se deleita en el pecado, no tiene ningún compromiso, es inestable, teniendo todo el tiempo, toda la salud, toda la juventud, toda la oportunidad, sigue siendo una persona que no manifiesta ningún interés, compromiso, lealtad a Cristo y su obra. Madera, heno y hojarasca. ¿Está entendiendo la idea, hermanos? 1 Corintios 11, 12 y 14, ¿de qué habla? De la iglesia, las reuniones, el culto, el servicio a Dios. ¿Sí conocen la carta? Yo entiendo que ustedes conocen 1 Corintios, hermanos. Lo estoy pasando rápidamente para ilustrar el pasaje que tenemos delante. ¿Qué sería una iglesia que en sus reuniones es madera, heno y hojarasca? Bueno, una iglesia, según lo que Pablo está tratando con los corintios, es una iglesia donde no hay orden espiritual. Las mujeres se saltan la autoridad de los varones y quieren pastorear la iglesia. Es una iglesia donde hay desorden, hay un uso ilegítimo y abusivo de los dones espirituales. Una iglesia donde solo sirven uno o dos y los demás son espectadores. Una iglesia donde prima el espectáculo y no la palabra de Cristo. Una iglesia donde la gente se reúne no para adorar a Dios, sino para ser entretenida. Aunque esa iglesia tenga 20,000 miembros, es madera, heno y hojarasca. Y tarde o temprano, ahí está, lo vamos a ver, hermano, todo lo que no sea valioso va a ser pasado por el fuego. ¿Qué sería una iglesia que tenga oro, plata, piedras preciosas? Una iglesia centrada en la palabra, en Cristo. Una iglesia donde Dios despierta los dones y el servicio de todos los santos. Una iglesia donde hay amor, dedicación, esfuerzo, reverencia, santidad. El hombre toma el liderazgo, la mujer es esa compañera fiel en ese trabajo y la obra de Dios prospera en santidad, en vida. Hay salvaciones genuinas, Dios es honrado, Cristo es amado. Eso es una iglesia edificando en oro, plata y piedras preciosas. Hermanos, yo solo hice así como el panorama para entender que cuando Cristo nos salvó, ahora nosotros somos responsables de la sobreedificación. Y todos, para bien o para mal, estamos sobreedificando. Pero recuerde el tema de la enseñanza: cada uno mire cómo sobreedifica. Porque inmediatamente vemos y entendemos qué significan los materiales,
Mira lo que Pablo nos dice ahí en el mismo pasaje que leímos. Dice, verso 12, bueno, volvamos al verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mira esa frase, pero cada uno, hermanos, y aquí yo quiero resaltar eso, cada uno. Porque aunque Pablo le está hablando a una iglesia, a una asamblea local, en cuanto a la sobreedificación, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros está sobreedificando. Cada uno ante Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. Mire, hermano, como les decía ahorita, el hermano que ama la iglesia, ama la reunión, que prepara a su familia, a sus hijos para venir a la reunión, tener un tiempo de adoración, de estar en la palabra, y que disfruta eso, él está edificando. Pero también el hermano que llega tarde, que no le importa, que está distraído, que se duerme en la reunión, él también está edificando. ¿Pero en qué materiales? Y eso es lo que debemos saber, hermanos. Todos estamos edificando. Lo que hay que mirar es ¿con qué materiales? Y esa frase, hermanos, cada uno mire. Pablo quiere llevarnos a evaluar, a examinar, a probar, a hacer como una retroalimentación de cómo yo estoy llevando mi vida. ¿Cómo estoy yo andando con Dios en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida como iglesia, en mis negocios? ¿Por qué, hermanos? Porque antes de que Dios pruebe nuestra vida, juzgue nuestra vida, Él quiere que yo me examine. ¿Y saben por qué? Si ustedes van ahí más adelante, en el capítulo 11, verso 28, que es un capítulo que usamos mucho para la cena, Pablo usa la misma idea de que cada uno se pruebe a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque en últimas, Dios, antes de probar nuestras vidas, Él quiere que nosotros de manera regular estemos examinándonos. Y yo aún decía, yo compartí este pasaje hace un año, en el diciembre del año pasado, con la iglesia ahí en Ciudad Bolívar. Yo les decía, hermanos, a veces el fin de año nos da esa posibilidad de estar concluyendo muchas cosas y de mirar hacia atrás y ver qué tal fue este año. ¿Cómo fue este año en su vida espiritual? ¿Cómo fue este año en su vida devocional? ¿Cómo fue este año para su familia? ¿Cómo fue este año para su trabajo? ¿Cómo fue este año para la iglesia? ¿Cómo fue este año para mi ministerio? Si yo hago un examen y yo me pruebo a sí mismo, este año fue un buen año, yo vi la bendición de Dios, la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. He crecido, he visto que mi esposa está creciendo, he visto que mis hijos se están encaminando, he visto que los dones que el Señor me ha dado están floreciendo, estoy creciendo en mi compromiso con Dios, con la iglesia. El Señor me ha permitido evangelizar a algunos, llevarlo a la fe. Cada uno mire, ¿cómo está usted? Porque, hermanos, cuando hacemos un examen concienzudo, realmente la mayoría de nosotros sabe en qué situación está, ¿cierto? No, a veces uno dice, Señor, este año no fue bueno en esta área, Señor. En esta área me descuidé, no estuve bien, estoy andando desordenadamente, muchos problemas en mi familia, mi hijo se apartó. Había comenzado, gracias mi hermano, un servicio y tuve que dejarlo. Cada uno, dice ahí Pablo, pruébese a sí mismo. O sea, si yo soy el edificador, yo soy el responsable de ver cómo se están dando las cosas. Yo creo que usted ha tenido la experiencia. Yo construí mi apartamento, lo tumbé y lo construí de nuevo. Entonces yo contraté un trabajador y yo todos los viernes iba a mirar en qué iba el hombre.
¿Qué hizo esta semana? No hice esto. ¿Qué hizo esta semana? No hice esto. ¿Qué hizo esta semana? No hice esto. Esa es la idea de pruébese a sí mismo. Hermano, nosotros no debemos andar como cristianos a la deriva, que no sabemos ni dónde estábamos, ni a dónde vamos, ni qué está pasando. ¿Usted haría esto con su dinero? No, cierto que la cuenta bancaria uno sabe cuánto tiene, hermano. Uno sabe cuánto se gastó. ¿Por qué? Porque el dinero para nosotros es importante. Pero si nuestra vida cristiana fuera importante, nosotros haríamos generalmente una evaluación. ¿Dónde estoy? ¿En qué he gastado? ¿En qué he invertido mi tiempo? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, pruébese cada uno. Ahora, obviamente ese probarse no es a la luz de nuestra propia sabiduría. Ese pruébese cada uno a sí mismo es a la luz de la palabra. Es a la luz de la revelación escrita. Es a la luz de la comunión de los hermanos. ¿Hace cuánto usted? Yo no sé si usted hace ese ejercicio. Yo creo que ese ejercicio es saludable como cristiano. Hermano, ¿cómo me ha visto usted este tiempo como hermano? ¿Hay algo que usted quisiera decirme, hermano, que de pronto no estoy haciendo bien? Mi servicio, hermano, ¿cómo lo están viendo ustedes como iglesia? O usted con su esposa, amor, ¿cómo me has visto este tiempo con el Señor? ¿Cómo estoy siendo como hombre, como padre? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿O usted que sirve en tal área, hermano? Yo estoy aquí en la alabanza, ¿cómo me ve? ¿Estoy comprometido, hermano? ¿Hay algo que quisieran decirme? ¿Algo que tengo que mejorar? Usted tiene esa práctica, hermano. Esa práctica es una práctica. Eso es lo que en pocas palabras en el Antiguo Testamento decía meditar. ¿Saben qué es meditar? Considerar la palabra a la luz de mi realidad personal. O sea, yo miro la palabra y me juzgo, me pruebo, me evalúo. ¿Usted hace eso? Bueno, esa es la idea. Cada uno mire cómo está sobreedificando. Porque yo puedo decir, oiga, yo parezco ese cristiano ahí de Corintios 3 que yo ando a toda hora en carnalidades y pleitos con mis hermanos. Yo estoy edificando de una manera inmadura, Señor, perdóname. Señor, yo soy ese cristiano de Corintios 5 que tal vez no me he metido con la esposa de mi papá, pero tú sabes, Señor, que yo entro a internet y veo cosas que no debo ver, Señor. O tal vez yo no soy ese cristiano que, tal vez soy esa cristiana que hago que otro cristiano caiga en eso. O tal vez, Señor, mi familia, Señor, mi familia está llena de madera, heno y hojarasca. Esa es la idea de Pablo, hermanos. Y la idea de Dios, que nosotros nos examinemos. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 11:31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué sucedería? No seríamos juzgados. Porque si yo veo cosas en mí que son madera, heno y hojarasca, Dios me muestra, la palabra me habla, el Espíritu me redarguye y los hermanos tal vez se me acercan y me hablan, yo tal vez puedo tener un examen de juzgarme y decirme, Señor, perdóname. Perdóname porque esto no te agrada, esto es heno, esto es madera, esto es hojarasca, Señor. Y yo no quiero vivir en eso, Señor. Saca eso, Señor. Trata eso en mi vida. Pero a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros somos osados. Yo contaba el ejemplo cuando yo estaba construyendo el apartamento, que a mí me sucedió lo siguiente. Un viernes ya íbamos bien avanzados, y eso cuando usted está construyendo usted se está quedando sin recursos. Y ya me dice el constructor, ¿sabe que estuve mirando el cable, toda la parte eléctrica del apartamento? Y me dice, la persona que construyó ese apartamento antes todo el cable lo remendó. Es un cable de calibre bajito. Antes yo no sé por qué no se le ha incendiado. Yo le dije, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me dijo, toca cambiar todo el cable. Y los que han construido saben qué significa todo eso, ¿no?
Y yo le dije, pues así sea con lo que sea, toca cambiarlo. Hermanos, ¿por qué doy el ejemplo? Porque uno naturalmente, si usted está construyendo una casa y usted sabe que hay algo que está mal, aunque no se vea, pero está mal, en algún momento eso va a ser corto. En algún momento va a salir a la luz el problema, ¿cierto? Entonces yo, como sé que no quiero poner en riesgo mi inversión, mi familia, pues yo voy a hacer todo lo posible para tratar el cable, sacarlo, comprar uno nuevo. Pero ¿saben qué, hermanos? Espiritualmente no lo hacemos. Sabemos que tenemos el cortocircuito ahí. Sabemos que tenemos un asunto que a Dios no le agrada. Sabemos que tenemos un pecado ahí descarado. Y como no se ve, lo dejamos ahí. Mi hermano, yo me he encontrado con hermanos que hasta que no se les incendió la casa, no hablan. Llega la hermana, hermano, me divorcio, y dígame lo que me diga, me divorcio. ¿Y por qué, hermana? Es que este hombre esto es. ¿Y hace cuánto? 3 años que venimos en la... 3 años, hermana. Imagínese. 3 años el cable ahí quemándose, haciendo chispa. Problemas de comunicación, problemas de infidelidad, problemas de carácter. Y nunca lo trataron. Hasta que se incendió la casa. Entonces ese pruébese a sí mismo. No es solo que usted diga, oiga, el cable está mal. Sino es que yo me doy cuenta que hay cosas que tal vez no le agradan a Dios. Y que tengo que ser intencional en tratar eso. No es que yo tengo un problema con el hermano de la iglesia, el que pastorea, y yo no soporto cuando enseña, y yo esto, y vive un asunto en mi corazón creando cosas, murmurando, indignándome, y nunca soy capaz de acercarme a hablar con el hermano. Pero cuando se incendia el corazón y termino yéndome a la comunión. ¿Usted ha visto eso, hermano? Hermanos, cuando la Biblia dice pruébese a sí mismo, es que hay que examinar cómo estamos sobreedificando y corregir y tratar. Entonces recuerde, primero está el fundamento, después está la sobreedificación. Y en esa sobreedificación tenemos materiales que cada uno de nosotros es responsable de ver si eso es de Cristo o no es de Cristo, si eso es valioso o no es valioso, si eso puede soportar el fuego de la prueba o no lo puede soportar. Hermanos, Dios deja primeramente la responsabilidad en nosotros para que probemos nuestra sobreedificación. Pero ahí aparece el tercer punto. Vamos allá a Corintios 3, verso 13, que aparece lo que podríamos llamar la manifestación o la calidad de nuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nosotros, y escúcheme bien esto, hermano, todo lo que nosotros hagamos, edifiquemos, sea bueno o sea malo, en algún momento se va a manifestar. Todo, así sea secreto. Es que yo lo hago en secreto y nadie me... No, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas las decisiones que tomamos como creyentes, todo lo que invertimos nuestro tiempo, nuestro corazón, tenga que ver con Dios, tenga que ver con mi vida moral, familiar, mi servicio a Dios, mi vida de iglesia, todo en algún momento se va a manifestar. Y ahí es lo tremendo, porque a veces la madera parece oro y el oro a veces parece que no es tan valioso. ¿Se dar cuenta de eso? A veces la apariencia genera un engaño, pero llega un momento donde todo lo que nosotros hagamos se va a manifestar, que es el tercer aspecto. Ve cómo lo dice Pablo ahí en el verso 13: la obra de cada uno se hará manifiesta. Hermanos, eso es lo que Pablo decía en otro lugar: todo lo que el hombre siembra, recogerá.
crea en esto o no crea. No importa. Es que yo no creo. No importa que no crea. Lo que usted siembra, recogerá. Y de la misma manera, todo lo que el cristiano hace, sea glorioso, sea barato, sea ordinario, sea algo costoso, en algún momento Dios lo va a sacar a la luz. Es como una sentencia. Todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, en algún momento se va a manifestar. Sí. Eso es yo, hermano, nada queda en oculto. Dios en algún momento va a destapar lo bueno y lo malo. Entonces dice ahí Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dice ahí, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La mayoría de intérpretes, y yo me uno a esa interpretación, piensa que esto tiene que ver con una directa relación al tribunal de Cristo. El día que estemos todos delante del Señor, Él va a sacar a la luz todo y va a probar todas las cosas. Pero usted va a darse cuenta que tanto en nuestra experiencia como en el testimonio de la Biblia, aún antes de ese gran día, Él ya comienza a manifestar algunas cosas. Y Él ya comienza a juzgar algunas cosas. No todo. Ese día va a ser plena y completamente el juicio de Cristo a su iglesia. Pero esto que vamos a ver acá, hermanos, es muy significativo. Primero, dice ahí, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, en un sentido se hará visible, se hará notoria. Todo lo que nosotros hacemos, las realidades espirituales, gloriosas, valiosas o frágiles y baratas, en algún día se manifestarán. Pero mire el lenguaje que Pablo usa, dice ahí, porque el día la declarará. Va a haber un día, claro, el día de Cristo. Pero también usted se da cuenta que en su experiencia hay momentos donde el Señor saca a la luz lo que se ha hecho, en lo que hemos edificado, en lo que nos hemos ocupado. Yo recuerdo un joven, y este joven tenía muchos deseos de servir al Señor, hermano, y la iglesia no le daba la oportunidad. Hermano, y este joven me cuenta a mi hermano, pero yo tenía tantos deseos de servir al Señor que yo me dediqué a orar y a estudiar la palabra. Pasé varios años en secreto, nadie más sabía. Y este hombre todos los días, de una manera muy diligente y muy fiel, se dedicó a estudiar la palabra, y a orar. Y un día él llegó a una reunión, hermanos. Y dice que ese día había un hermano que era pues uno de los hermanos mayores y tenía un ministerio de la palabra tremenda. Pero por una cosa particular, este hermano le dijo, hermano, ¿tú no quisieras hoy compartir algo con la iglesia? Y el hermano dijo, amén. Hermano, si él cuenta la experiencia así, y sabe que yo estaba ese día, él cogió y, hermano, yo tengo algo sencillo para compartirles, hermano, y él comenzó a abrir la Biblia y comenzó a explicarla, y Dios lo usó tan poderosamente ese día, hermanos, que uno veía a la iglesia todos impactados, y la pregunta de todos era, pero ¿cuándo este que ni hablaba, este que ni lo dejaban participar? Con cuánta gracia, con cuánta autoridad, con cuánta revelación y con cuánto poder habló. ¿Qué fue lo que sucedió? La responsabilidad de este hombre de orar, de consagrarse, de buscar a Cristo, en algún momento Dios la hizo ¿qué? Visible. Pero hermanos, también hay otro tipo de testimonios. Hace un poco tiempo estuvimos tratando el pecado de un líder en una iglesia. Hermano, y usted veía por fuera, usted decía, aquí hay algo raro. Esto no, su familia no concuerda con el estándar de la Biblia, su carácter no concuerda con el carácter de un hombre de Dios, su predicación no tiene el impacto, no tiene la fluidez, no tiene la claridad, ahí hay algo raro. Por más que él se presentaba como un hombre piadoso, por más que él era apreciado por personas, hay algo raro, hermanos. Y un día las cosas comienzan a ponerse difíciles y nos sentamos a hablar con él.
nosotros tenemos carga por esto. No. Otra semana después, con testigos, tenemos carga por esto. No. Al mes, la iglesia, tenemos carga por esto. No. El hombre es endurecido. Hasta que un día la esposa dijo: hermanos, tengo que hablar con ustedes. Llegó el día donde Dios sacó a la luz. No sabíamos qué era, no teníamos detalles, pero hermanos, nada queda oculto. Nada queda oculto. Llega el día que Dios saca a la luz nuestra realidad espiritual, el calibre y carácter de nuestras obras. Eso, yo creo, hermanos, que para aquel que está edificando su vida con materiales ordinarios, que puede ser la carne, el viejo hombre, el pecado del mundo, el error doctrinal, la ambición económica, algún día Dios va a sacar a la luz esa realidad. Y eso es una advertencia para aquel que está sembrando en lo que no es, pero también es una esperanza. Porque si usted está edificando con temor de Dios, con amor a Cristo, con devoción, sinceramente, usted está orando, usted está pagando el precio, usted está tratando de ser fiel a todo lo que está aprendiendo y oyendo, llegará el día que esa fidelidad, ese compromiso, ese sacrificio, Dios lo va a recompensar. Porque, hermanos, se hará manifiesto. Llega un día, hermanos, donde Dios saca la luz. Algunos plenamente eso sucederá en el tribunal de Cristo, pero a veces eso comienza a suceder. Hermanos, yo he tenido muchas experiencias de eso, personales y como iglesia, que llega un momento donde llegó el día que se destapó lo bueno y lo malo. Pero sepamos esto: antes de que salga la luz, examinémonos. Antes de tener una exposición pública delante de Dios, expongámonos. Señor, examíname, corrígeme, guíame. Si hay pecados ocultos, si hay cosas que no te agradan, si en esto he sido necio, si en esto he sido irresponsable. Hermanos, nuestros secretos algún día no serán secretos. Algún día se revelarán, dice Pablo, conforme al evangelio de Jesucristo. Dice: porque el día la declarará. Y mire cómo el Señor manifiesta o une el día con un siguiente asunto. No se me duerma. Pongan atención acá. Yo soy experto en despertar a los hermanos. Tengo una lucha ya con los hermanos, no todos, pero unos 2 o 3. Aquí ya estoy identificando a varios, mi hermano. Dice: porque el día la declarará. Mire lo que dice la frase siguiente: pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos, aquí Pablo vincula el día de revelar con el día de probar, o el fuego prueba. Y miren, escúcheme esta idea. La mayoría, cuando usted lee el Nuevo Testamento, la figura del fuego habla de fuego de prueba, ¿sí? Y es un lenguaje que Dios usa para hablarnos que Él prueba todas las cosas, como el fuego, el calor del fuego prueba los materiales. Entonces, todo cristiano, en algún momento, Dios va a sacar a la luz su verdadera condición. Y generalmente no existe mejor ocasión cuando eso sale que cuando pasamos por pruebas. El fuego, la prueba, la dificultad es la que manifiesta generalmente la condición, el carácter de nuestra edificación. Por ejemplo, nadie sabe cuán orgulloso es hasta cuando es confrontado. Ese fuego de prueba saca a la luz si yo soy verdaderamente humilde
O soy verdaderamente paciente, ¿no? Porque es muy fácil ser pacientes acá, amén, aleluya. Digo que yo he tenido esta experiencia con los hermanos de la iglesia. No sé si ustedes la han tenido acá, pero yo la he tenido. Todos son lindos, todos son amorosos, hasta que nos toca hablar algo en privado con ellos. Ahí ya el asunto cambia, hermano. No, eso pasa allá en Bogotá, acá de pronto no pasa. De la misma manera, hermanos, todos a veces creemos que tenemos una fe en Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que lo que hacemos a Dios le agrada, hasta que viene el fuego, hasta que viene la dificultad económica, hasta que viene el problema de salud, hasta que viene la oposición, hasta que vienen las situaciones contrarias, donde yo veo si realmente mi fe, mi devoción, mi servicio a Dios es suficientemente valioso que soporta. Un cristiano que solo ama a Dios, solo viene a las reuniones, solo sirve a Cristo cuando las cosas están bien, pero viene la prueba, se escandaliza y se aparta, realmente él no tenía una fe preciosa, tenía una fe barata y ordinaria. Entonces el fuego, ¿qué hizo? Se la quemó, se la chamuscó. Aquel que ama a Dios, que sirve a Dios, aquel que está edificando su hogar, su ministerio, ¿cuándo se da cuenta el carácter de eso? Cuando él pasa por el fuego, soporta el fuego, crece en el fuego, aprende en el fuego y le da gloria a Dios en medio del fuego. Esos son los cristianos que generalmente dan fruto, hermanos. Los que reciben, como dice Pablo a los tesalonicenses, la palabra en medio de gran tribulación. Los que sirven a Dios aún sufriendo lo oprobio. Los que sirven a Dios no esperando nada a cambio, sino la gloria de Cristo, aunque ellos sean calumniados. Los que, como decían los amigos de Daniel, los que sirven a Dios, Dios le responda o tal vez Dios no le responda como ellos quieren. Los que sirven a Dios por encima de la aprobación de los hombres. Hermanos, todos, y eso es tremendo, los que edifican con materiales preciosos, pero los que aún no van a ser probados. Todos. Personalmente, familiarmente, ministerialmente. La iglesia misma como iglesia va a tener momentos donde, y dice Pablo que es necesario que eso suceda para que se manifiesten aquellos que son aprobados. La iglesia es un ambiente tan precioso hasta que vienen las pruebas, pero gracias a Dios por las pruebas, porque nos manifiestan quiénes son, quiénes, qué están buscando, ¿qué están amando? ¿A quién están sirviendo? Entonces, hermanos, la manifestación del carácter de nuestra sobreedificación se va a ver en los días difíciles. Ahí usted ve, cuando usted ve un cristiano, y eso es interesante, cuando usted ve un cristiano pasando una prueba, y usted ve que a pesar de la prueba el hombre se mantiene o la mujer se mantiene firmes, ahí usted tiene una fe gloriosa. Cuando usted ve un cristiano que está sirviendo a Dios y Dios le está permitiendo mantenerse humillado, quebrantado, y él se mantiene en esa fe, en ese amor, en ese servicio, ahí usted está viendo el calibre de ese servicio. Cuando usted ve un hogar que vienen las pruebas, las dificultades, y ese hogar se mantiene, usted ve el carácter de esa edificación, de esa familia. Entonces, lo cierto, hermanos, que el día manifestará, y ese día va acompañado por el fuego de la prueba. Si usted escucha un evangelio donde el cristiano no pasa por pruebas, usted escucha otro evangelio, hermanos, porque todos vamos a ser probados. El fuego de la prueba viene para todos. Entonces tenemos el fundamento, la sobreedificación y el día de la manifestación. Y el pasaje termina
mostrándonos la recompensa y la pérdida. Entonces dice ahí en el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Hermanos, una de las figuras de este pasaje y de los materiales es que los materiales gloriosos permanecen. Si usted pone al fuego el oro, al fuego las piedras preciosas, en vez de dañarlo, lo perfeccionan, lo purifican. Y algo que aquí nos va a mostrar Pablo es que la obra que es de Dios en nuestras vidas, que es con materiales gloriosos, permanece. Lo que es de Dios, hermano, permanece. No es algo rápido, fugaz, no es algo que vino y se fue. Lo que es de Dios tiene un carácter permanente. Si mi devoción, si mi servicio, si mi familia, si mi ministerio, si la iglesia que estamos edificando, la estamos edificando sobre Cristo y con buenos materiales, va a permanecer. Los años nos van a dar testimonio de que eso era de Dios o no. Pero hermanos, dice ahí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice ahí que recibirá recompensa. Qué preciosa promesa. Todo lo que hicimos en Cristo, valioso, que permaneció, en algún momento todo eso va a ser recompensado. La Biblia, hermanos, abunda con promesas de que aquellos que fueron fieles, de que aquellos que se mantuvieron en el día de la prueba, de que aquellos que sembraron en Cristo, en el Espíritu, con amor a Dios, con temor, en algún momento ellos van a ser recompensados. Eso puede suceder en esta vida mientras andamos, pero va a suceder plenamente en el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué serían las recompensas? Por ejemplo, en este camino, ¿qué mayor recompensa que conocer más de Cristo, hermanos? ¿Qué mayor recompensa que Él se nos revele más, nos dé más gracia, nos dé más oportunidades? ¿Qué mayor recompensa que tener nuestra familia sirviéndole a Él, hermanos? ¿Qué mayor recompensa que nuestros ministerios sean útiles para la salvación de hombres y para la edificación de almas? ¿Qué mayor recompensa, hermanos, como decía una persona en estos días, que cuando partamos a la presencia del Señor hayamos dejado un legado de bendición a otros? ¿Qué mayor recompensa que cuando piensen en nosotros piensen en personas que amaron a Cristo y le sirvieron fielmente? Bueno, yo creo que esas son ese tipo de recompensas que todo cristiano debería anhelar, buscar, desear. Señor, ayúdame a ser fiel, para que el día que esté delante tuyo no tenga de qué avergonzarme, sino pueda ver tu gracia manifiesta en una vida que dio fruto, una vida que fue bendecida, una vida como la que dice el salmista, que esa persona todo lo que hacía prosperaba. Y no estamos hablando de una prosperidad económica, ¿no? Sino la prosperidad de Cristo. Hermanos, aquí vamos a darnos cuenta que entre comillas, el éxito en la vida cristiana no es casualidad. No es casualidad. Es el fruto de una buena sobreedificación, de un buen trabajo, de dedicación, de pagar el precio, de comprometerse, de no ser ligeros, livianos, superficiales, de tratar seriamente con nuestro corazón, con nuestras vidas, de tomar en serio la palabra que aprendemos. Yo quisiera decirle algo a los hermanos acá, que algo que comúnmente le digo a los hermanos por experiencia donde yo vivo. No piense que por estar en una iglesia donde se predica fielmente la palabra usted es un buen cristiano, porque por experiencia yo me doy cuenta que no es así. Muchos que escuchan buena enseñanza, buena palabra, sábado tras sábado, domingo tras domingo, su vida no cambia mucho.
Pero si usted toma en serio lo que aprende, lo que oye, usted realmente se somete a Cristo, paga el precio y se dedica fielmente a Dios, a su familia, a su vida espiritual, su vida en algún momento va a ser una vida bendecida y recompensada. Porque esa es la esperanza que nos da este pasaje. Aunque sea difícil, aunque vengan días malos, aunque el fuego se caliente 7 veces más por épocas, si nuestra vida está en Cristo va a ser recompensada, hermanos. Y hacia allá deberíamos caminar en medio de este mundo, con esa expectativa de que el camino nos traerá la bendición, la ayuda, el cuidado y la recompensa de nuestro Señor. Pero también el verso 15 tiene la parte opuesta. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, lo que nosotros hacemos puede ser de valor eterno o puede ser tan barato que Dios lo va a quemar. Piense en eso. Cuando usted está construyendo su casa, usted no va a querer ver su casa llena de escombros, de ruina. Nadie hace eso, ¿cierto? Y así como nadie lo haría naturalmente, nadie lo haría espiritualmente. Imagínese un cristiano que semana tras semana viene a la reunión, profesa con sus labios que es cristiano, quiere que su familia sea cristiana, quiere servir a Dios, pero ese querer solo es un deseo de corazón, porque en su vida práctica él no hace nada para que eso suceda. Pero él mantiene esa ilusión semana tras semana, año tras año, y las cosas no cambian. Y llega un momento donde viene la prueba, y en vez de él ver un fruto de las cosas, lo que él deseaba pero por lo cual no trabajó, comienza a quemarse. Su fe comienza a perderse, su devoción a Cristo comienza a opacarse por el amor al mundo, su relación matrimonial se vuelve insípida, dolorosa, frustrante. Sus anhelos de servir terminan siendo simplemente deseos fugaces, porque ahora vive enredado en las cosas de este mundo. Y cuando está delante de la presencia del Señor, le va a escuchar de parte del Señor: siervo malo y negligente. Usted puede pensar que puede existir un mayor fracaso para un cristiano que eso, que haber desperdiciado todo el tiempo, toda la gracia, todas las oportunidades que recibió, porque en su sobreedificación él fue ligero, superficial y descuidado. Mire cómo lo dice la versión, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo él traduce este pasaje, que es como más una paráfrasis del pasaje. Él dice así: pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Entonces mire la idea es alguien que está construyendo y se le incendió la casa, y él apenas sale corriendo, se le chamuscó él se salvó, pero él mira atrás y todo lo que invirtió se perdió. Terrible, ¿no, hermanos? Yo pienso que debe ser muy terrible que nosotros como cristianos, después de recibir tanta oportunidad, tanta gracia, haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido la santa palabra de Dios, ser parte del cuerpo glorioso de Cristo, tener a nuestra disposición todos los tesoros de la sabiduría, todas las gracias de la piedad, y cuando miremos nuestra vida nos demos cuenta que no hicimos lo que teníamos que hacer, y que cuando vino el fuego se quemó. Hermano, yo he escuchado, hace poco hablaba con un hombre y él me decía: hermano, perdí mi esposa, mis hijos no me quieren ver, ahora tengo vergüenza con la iglesia y me encuentro en una situación donde no tengo esperanza.
Hermanos, un año antes, mire lo tremendo, un hermano tuvo un sueño con él. Me dijo, hermano, tuve un sueño con fulano, voy a ir a hablar con él. Yo digo, háblele, hermano. ¿Saben cuál era el sueño? Hermano, vi tu casa incendiada. Tenemos que hacer algo. Vi tu casa incendiada, hermano. ¿Y sabe que este hermano escuchó por acá y le salió por acá? Hermano, al año literalmente vimos su casa incendiada. ¿Por qué? Porque este hombre, yo no soy de sueños, pero esto que a veces ilustran. En otra ciudad yo estaba y un hermano me dijo, mire el sueño que tuve con fulano. Yo lo vi construyendo su casa y llegó a la casa de este hombre y se le parqueó estas máquinas, ¿cómo se llaman? ¿Excavadoras? Se le parqueó una excavadora frente a la casa. Y mientras él estaba construyendo la casa, la excavadora levantó la esta y hizo así. ¡Pum! Y se cayó toda la casa. Hermanos, yo dije, uy, qué sueño tan... A mí me dio escalofrío cuando lo escuché. Hermano, al año, a los meses, su esposa le fue infiel. Él cayó en una doctrina judaizante. O sea, literalmente su casa se quemó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque realmente como cristianos, hermanos, nosotros somos responsables de cómo estamos sobreedificando. El cristiano fiel en algún momento, como dice el pasaje, va a ser recompensado. Pero también, como dice el pasaje, el cristiano necio que edificó con malos materiales, en algún momento las cosas se van a quemar. Y dice ahí, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Se acuerdan de la idea del que sale corriendo y se salva del incendio? Y eso da la idea de que la salvación que el cristiano tiene es perpetua. Si es salvo por Cristo, es salvo para siempre. Si está en el fundamento, obviamente. Pero hermano, yo me imagino, J. Serrael dice algo: el cielo para algunos cristianos no va a ser un lugar tan tranquilo y agradable. Piensen en un cristiano que pudo haber llevado a su familia a Cristo y por su pecado tal vez les fue tropiezo. ¿Cómo será su conciencia en la eternidad? Piensen en un cristiano, a veces hoy en día, hermanos, esos predicadores tan famosos que públicamente quedan en pecados sexuales. Piensen cómo ellos van a andar en el cielo, hermanos. Son cosas que es difícil de pensar, ¿no? Si bien son salvos, son salvos. Si bien son hermanos, tal vez. Pero hay pérdidas, hermano, que uno dice, lo acompañan, ¿no? Yo recuerdo, visité un hermano y él trabajando, hermano, perdió un brazo. Y él tuvo que rehacer toda su vida. Pero hermano, cada rato él me decía, hermano, y a mí se me olvida y voy a hacer algo cuando recuerdo que perdí el brazo. Y me entra un dolor. Él dice, recordando mi brazo. Yo creo que hay pérdidas, hermano, que por más que usted sea salvo, no dejan de ser dolorosas. Hay pérdidas que atormentan el corazón, que son como una espina al alma, ¿no? Porque tal vez no hicimos las cosas que debíamos hacer. ¿Saben que eso estaba sucediendo en los Corintios, hermano? Los Corintios estaban sufriendo mucha pérdida por tener un cristianismo muy carnal, muy inmaduro, muy superficial. Entonces termino mi mensaje con el nombre de la predicación, con el versículo, verso 10. Cada uno mire. Hermanos, ¿tú sabes cómo sería una buena manera de evaluar? Si usted en este momento Cristo viniera, ¿usted sería recompensado o castigado?
cada uno mire. Y mirando eso, hagamos los debidos ajustes en nuestra vida, hermano. Tomemos en serio a Cristo y la responsabilidad que tenemos de sobreedificar, para que el día que Él venga nos haya haciendo lo que a Él le agrada. Amén, mis hermanos. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Tu palabra que nos vuelve a Cristo, a su obra, a la seguridad que tenemos en Él, Señor. Pero también tu palabra que nos hace responsables de cómo estamos sobreedificando nuestras vidas. Con qué materiales, Señor. Con qué asuntos, Señor, está ocupado nuestro corazón, Señor. Señor, tu palabra dice que aun si nuestro corazón nos acusa, Señor, nuestro corazón que es tan frágil, pero si hay cosas que nuestra conciencia, nuestro corazón, tu palabra, la misma iglesia estaba hablando a nuestras vidas, Señor, concédenos que este año que viene sea un tiempo para enderezar los malos caminos, Señor. Invertir en aquellas áreas en las que tal vez nuestra vida tiene madera, heno y hojarasca, Señor. Señor, oramos para que tú hagas una obra en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Nos hagas conscientes de la responsabilidad de lo que hacemos cada día, Señor. Y también de lo que dejamos de hacer, Señor. Haznos buenos edificadores, Señor. Haznos buenos administradores de tu gracia, Señor. Haznos hombres y mujeres fieles, Señor, a ti, Señor. Aún oramos para que cuando venga el día malo, Señor, cuando venga la prueba, tú nos sostengas, Señor. Tú purifiques lo que no es tuyo, pero también nos ayudes a ocuparnos en aquellas cosas que son valiosas, Señor. En aquellas cosas que son eternas, Señor. Señor, cuánto desea nuestro corazón que aquel día que nos encontremos contigo, Señor, podamos recibir palabras de aprobación, de recompensa. Que tú puedas hablar a nosotros, siervo fiel. Señor, concédenos vivir con esa perspectiva, Señor, con esa esperanza, Señor, de ser hombres y mujeres que en la medida de tu gracia, en la medida de lo que tú diste, hicieron lo bueno delante tuyo, Señor. Y ten misericordia, Señor, de que de nosotros, si hay en nosotros cosas que necesitan ser quemadas, Señor, si hay en nosotros cosas que necesitan ser sacadas a la luz, Señor, si hay cosas que necesitan ser probadas por ti, Señor, prueba nuestra vida, Señor. Prueba todo lo que no está en Cristo, todo lo que no te agrada, todo lo que no te honra, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros servicios, Señor. Purifícanos como cantábamos en el comienzo, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia aquí reunida, Señor. Sigue orando en nuestros hermanos, Señor. Sigue ayudándoles, sígueles permitiendo crecer en tu gracia, Señor, para que tú puedas tener una iglesia preciosa, santa, sin mancha, que crezca para tu gloria, Señor. Ese es nuestro deseo en Cristo Jesús, para ellos y para nosotros, Padre. Amén, Señor Jesús.